Dios una vez me dijo que le diga a alguien que tú no eres lo que hiciste, tú eres lo que harás. Tú harás cosas maravillosas en el futuro porque así Dios lo ha previsto. Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero hablarte de 5 pasos que debes hacer luego de haber fracasado o caído, quizás tropezado o fracasado en cualquier área de tu vida. A menudo vemos muchas personas que tienen éxito. Siempre hay personas que trascienden. Y esto sucedió en la Biblia, también sucede en la actualidad, en el ámbito laboral, en el ámbito de los deportes, incluso en lo ministerial, espiritual y personal. Hay personas que se destacan, que crecen, que avanzan. Y a veces nos preguntamos cómo lo hace. Y quizás decimos y nos cuestionamos, ¿será que esa persona no le va mal? ¿Será que no tropieza? ¿Será que esta persona no comete errores? E incluso necesito que le preste atención a esto porque esto va a bendecir tu vida. La pregunta correcta no es, ¿será que no comete errores? La pregunta correcta sería, ¿qué hace después de que cometió ese error? Y ahí es donde está el secreto. Aquí es el punto que cambia todo, porque esa persona de éxito que admira, esa persona que crece, esa persona que ves que le va bien, esa persona que es digno de admirar, es igual que tú, en el ámbito de que es una persona humana y que sí comete muchos errores. La diferencia es que él hace luego de que cometió ese error. Eso es lo que marca la diferencia de aquel que está en la cima a aquel que todavía está subiendo a la cima, de aquel que tiene éxito, de aquel que aún no lo ha tenido. Eso es lo que marca la diferencia de aquel que ha conquistado, que ha triunfado, que ha trascendido, de uno que todavía no lo ha hecho o de uno que se mantiene en el polvo. La diferencia es esa. ¿Qué hace después de que cometió un error? Porque todas esas personas de grandeza cometieron error. Escuché de un gran hombre de Dios que dijo que un hombre exitoso no es aquel que no cae, sino aquel que se sabe levantar. Y eso es lo que hoy Dios quiere enseñarte. Cómo actuar luego de que has caído. ¿Qué hacer? Porque hay personas que esto lo ha llevado a mantenerse en el polvo cuando hace tiempo que Dios ha querido mantenerlo en el cielo, en las alturas, en la conquista de sus sueños. Y por eso hoy Dios me mandó hablarte sobre 5 pasos que hacen las personas de grandeza y de éxito luego de haber fracasado. Número 1. Aceptar las responsabilidades. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, habla sobre David cuando había pecado con Betsabé. Luego que cometió múltiples errores, David supo aceptar su responsabilidad. David entendió que lo hizo mal y esto te ayudará a crecer cuando entiendes que lo hiciste mal. Pero no, existen muchas personas que luego que fracasan culpan a otros de su fracaso y eso lo mantiene estancado porque por culpar a otro no se dan cuenta de qué es lo que están haciendo mal para arreglarlo, para poder perfeccionarse en esa área. Pero a veces hay personas que culpan a otro de su estancamiento. No he crecido por culpa de mi pastor que no me da oportunidades. Eso no es cierto. No, estoy en esta condición de pobreza porque mis padres me criaron así y porque nací con padres pobres. Tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero sí tienes la culpa de haber morido pobre. ¿Qué te quiero decir con esta frase? Que tú puedes transformar lo que estás viviendo en el presente con la ayuda de Dios. No importa cómo iniciaste, lo importante es cómo vas a terminar. Quizás no pudiste evitar nacer en una familia pobre, pero sí puedes evitar que tus hijos nazcan en una pobre. ¿Por qué? Porque debido a que Dios te ha dotado de talento, de capacidades y de muchas cosas poderosas, tú puedes transformar tu familia. Hay personas que dicen, no, soy así porque mi padre era alcohólico, soy así porque mi madre me golpeaba, soy así por el entorno en el que crecí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar de beber tú o mudarte tú o cambiar tu entorno. ¿Por qué?
Quizás no puede evitar cómo llegaste, pero sí puedes evitar cómo vas a terminar. Entonces, dejemos de culpar a otro por nuestros fracasos. Personas que culpan a sus líderes por sus fracasos. Personas que dicen, no, mi pastor no me da oportunidad. O no, fue mi madre, fue el líder, fue el ujier, fue fulano. No, la culpa es tuya. Admítelo. Tienes que entender que tienes que hacer como David. David aceptó la responsabilidad de su pecado y dijo algo que me gustó. Le dijo a Dios después de haber fallado: Padre, sé que he fallado, pero no apartes de mí tu Espíritu Santo. David entendía que el aceptar la responsabilidad de su pecado iba a encontrar gracia delante de Dios. Entonces tienes que hacer lo mismo. Asume la responsabilidad de tus fracasos. Un fracaso no determina el rumbo de tu vida. Dios una vez me dijo que le diga a alguien que tú no eres lo que hiciste, tú eres lo que harás. Tú harás cosas maravillosas en el futuro porque así Dios lo ha previsto. Segundo paso, pide perdón a Dios y a los demás que has herido, porque a menudo cometemos errores y nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, pero dejamos a las personas con la ofensa. No es suficiente con pedirle perdón a Dios. Tienes que pedirle perdón a esas personas que has ofendido. A veces nos hacemos los muy espirituales diciendo, Dios me perdonó. Sí, es cierto, Dios te perdonó, pero el hermano no te ha perdonado. Claro. Porque si nunca vas a pedirle perdón, ¿cómo te vas a perdonar? Y a veces queremos esquivar el pedirle perdón al hombre. Creemos que con pedirle perdón a Dios todo está resuelto. No, ofendiste a Dios, es cierto, pero también ofendiste a muchas personas. Así que, así como te humillaste delante de Dios, ve y humíllate delante de esas personas que has ofendido. Porque si no lo haces, estarás atado. Estarás con esa carga, esa cadena, ese peso. Y eso puede abrir puerta para que Satanás pueda detener tu avanzar y tu crecimiento. Por eso, el segundo paso que hacen las personas de éxito y de grandeza es reconocer que están mal, pero también pedirle perdón a Dios. Pero también pedirle perdón a las personas que han ofendido. El tercer paso es el siguiente: no te rindas. Hay personas que luego de haber fracasado se desaniman y se rinden. Y quiero que entiendas algo. No te rindas porque el dolor es temporal, pero rendirse dura para siempre. A menudo hay personas que no saben cómo vivir luego de haber fracasado. Se trauman, se frustran, se desesperan y en vez de levantarse y continuar, se tiran al suelo y dicen no continuaré. Hay una historia que me llama mucho la atención y que es una historia muy digna de admirar y es la historia de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios colocó a Moisés en Egipto con un propósito y en Egipto Moisés comete un error y es que involuntariamente asesina a alguien y luego que lo asesina, debido a eso huye avergonzado y atemorizado a un lugar, sale de Egipto. Sin embargo, al lugar donde estaba escondido y avergonzado por el error que había cometido, a ese lugar Dios lo encontró. A ese lugar Dios lo buscó, a ese lugar Dios se le manifestó y le dijo: vuelve a Egipto de donde saliste porque no he terminado contigo. Qué linda historia. ¿Por qué? Porque luego de haber huido, luego de haberse escabullido porque había cometido un error, Dios lo buscó de nuevo. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Porque a veces actuamos como Moisés. No enfrentamos con responsabilidad nuestros errores y huimos. Moisés huyó luego de haber cometido ese error y así hay gente que huye. Me encanta esta historia. ¿Sabe por qué? Porque es muy profética, porque tiene mucho que decir. Al lugar donde Moisés huyó fue un lugar llamado Madián y ese lugar era un desierto. Hay personas que luego que cometen un error dicen: wow, Satanás me entró en un desierto, pero no, son ellos mismos que huyen y se entran en ese desierto, porque en vez de aceptar la responsabilidad de sus fracasos, huyeron, y en vez de levantarse, huyeron, en vez de triunfar, huyeron, en vez de pedir perdón, huyeron. Y Dios te dice hoy, la acción correcta después de fracasar es levantarse. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Y si Dios tiene que buscarte donde sea que estés porque te avergonzaste, porque tienes miedo, luego de haber cometido ese error o ese fracaso, Dios lo va a hacer. Se te va a aparecer como a Moisés y te va a decir: aunque cometiste un error, todavía yo estoy dispuesto a usarte, a perdonarte, a redimirte y a levantarte. Entonces, el
paso que el cual hoy te estoy hablando es: no te rindas. No importa cuántas veces hayas cometido un error. Una vez a alguien le preguntaron cuántas veces has cometido errores, cuántas veces has fallado, cuántas veces has fracasado. E incluso se burlaron de él porque había intentado crear algo y fracasó muchas veces. Y le dijeron, tú has fracasado 100 veces. Y él dijo, no he fracasado 100 veces. Solamente encontré 100 maneras de cómo no hacer las cosas. Eso es una linda reflexión. ¿Por qué? Porque el fracaso es fracaso cuando tú determinas que es fracaso. Porque a veces el fracaso puede ser una experiencia, una enseñanza de cómo no hacer las cosas y ahora saber cómo sí hacerlas bien. Entonces, no te frustres, no te desanimes y no te rindas. Levántate de cada fracaso, de cada caída. No sientas que el mundo se terminó, porque todavía Dios tiene cosas para ti. El paso número 4 que hacen las personas de grandeza y de éxito luego de haber fracasado es el siguiente: ellos no se frustran. A menudo vemos muchas personas que se frustran luego de haber fracasado. Un ejemplo de esto es Judas Iscariotes, uno de los discípulos de Jesús, que cometió un error, vendió a Jesús y luego de haber cometido este error se frustró tanto que terminó quitándose la vida. En el libro de Mateo capítulo 27 versículo 3 relata esta historia. Dice que Judas se ahorcó debido a que no pudo soportar la frustración del error que había cometido. Es cierto que Judas cometió un error, como todos podemos cometerlo. Quizás su error fue un error más grande, pero no hay errores grandes ni pequeños. Todos conllevan a una consecuencia. Sin embargo, Judas pudo haberse arrepentido y poder vivido una vida de éxito si no hubiera permitido que la frustración tomara control de su vida. Entonces, este paso es muy importante. No permitas que la frustración tome control de tu vida. Es cierto que cometiste un error. Es cierto que caíste. Es cierto que ofendiste a personas. Es cierto que emprendiste un negocio, perdiste plata, perdiste amistades, perdiste recursos. Pero esto no puede permitir que, aparte de que perdiste plata, pierdas tu vida. Si cometiste un error, acepta la responsabilidad, pero no te frustres. No permitas que esa tormenta que está afuera se te entre por dentro a un nivel que te quieras echar a morir. No lo hagas. Las personas de éxito, luego de haber fracasado, aceptan la responsabilidad, lloran, se enojan, gritan, pero siguen adelante. Aceptas las emociones que vas a experimentar luego de haber fracasado. Si tienes que llorar, se vale llorar después de fracasar. Si tienes que enojarte, se vale enojarse después de fracasar. Si tienes que gritar, se vale gritar después de fracasar. Si tienes que encerrarte, si tienes que trancarte en tu armario y no querer hablar con nadie, se vale. Tus amigos te van a entender que no quieres salir de tu casa, que no quieres hablar, pero que todo eso sea temporal. Llora, enójate, lo que sea, pero no permitas que esa frustración domine tu vida para siempre. Porque el fracaso no va a ser un fracaso de algo que hiciste. Eso te llevará a otro fracaso más grande, que será perder tu vida. No permitas que tu fracaso te haga fracasar. Continúa adelante. Sé como Pedro, que fracasó, negó a Jesús. Jesús lo confrontó, pero siguió adelante. Entendió que un error no definiría el rumbo de su vida. Así que no importa qué tan bajo has caído o qué error tan grande has cometido, eso no puede llevarte a un nivel que te quieras echar a morir. Judas se quitó la vida. Lamentablemente tomó una horrible decisión. Y vengo a decirte algo. Tú no eres el primero, ni vas a ser el último que cometiste este error. Lo hiciste mal, acepta la responsabilidad y las consecuencias, pero sigue adelante, porque Dios tiene algo grande para ti. Si tú entiendes que te puedes levantar y aceptas la responsabilidad de intentarlo de nuevo. El punto número 5, perfecciónate y recuerda que estás a tiempo.
Esto es de suma importancia porque hay personas que cometen errores y no se perfeccionan. Esto va a hacer que continuamente continúes cometiendo los mismos errores o incluso errores mayores. Las personas de éxito, las personas de grandeza, que también fracasan, pero que triunfan, es debido a que luego del fracaso se sientan y analizan qué hicieron mal, cómo pueden arreglarlo. Yo siempre creo que si tú no planeas tu éxito, automáticamente ya estás planeando tu fracaso. Las personas de éxito y de grandeza en lo laboral, en lo ministerial, en lo espiritual y en lo terrenal, son personas que hacen planes, son personas que comprenden y analizan, estudian la situación. ¿Por qué le fue mal? ¿Por qué fracasaron? ¿Qué puedo hacer para no volver a fracasar? ¿Y qué puedo hacer para hacer las cosas diferente y de una manera con más calidad, con más efectividad? Pero las personas que fracasan y siguen haciendo lo mismo y no se detienen a ver dónde fracasaron, están condenadas a la mediocridad. No, si hiciste una campaña y no te fue bien, o las cosas no funcionaron, analiza qué debes arreglar en esa campaña. Si predicaste y Dios no te usó, no sigas predicando, detente, piensa qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo bien para que Dios me pueda usar en la próxima actividad. Si planeaste un negocio y no te fue bien, piensa cómo puedo recuperarme y cómo puedo en el próximo negocio que voy a emprender hacer las cosas mejores. Siempre tienes que perfeccionarte, siempre tienes que analizar el qué te llevó a fracasar. Hay personas que conocen una pareja y le fue mal, esa pareja lo traicionó, lo engañó, le robó, le rompió el corazón. ¿Y sabe qué sucede? Que luego consiguen otra pareja idéntica a la misma que le hizo tanto daño. ¿Sabe qué pasó? Luego vuelve esa persona y le hace el mismo daño. ¿Por qué? Porque no aprendieron del primer fracaso. Si ya te diste cuenta que esa persona con esas cualidades, con esa característica, te traicionó, te engañó, te manipuló, y ves esta nueva persona que conociste con las mismas cualidades, con la misma manera de comportarse, aprende. Tienes que saber que esa persona probablemente te va a hacer la misma que la que te hizo tu expareja. Entonces, aprende de los errores. Yo creo que se vale tropezar con una piedra. Lo que no se vale es tropezar 1 y 2 y 3 veces con la misma piedra. Hay gente que se enamora de la piedra, ya le pone nombre a la piedra, le da beso y se casa. Siguen cometiendo el error una tras otra vez. Eso no es de una persona de grandeza. Yo siempre que cometo errores, trato de siempre marcarlo y tacharlo y decir qué puedo hacer para no volver a hacer esto. ¿Qué puedo hacer para no perder esta amistad? A veces perdemos amistades por comportamientos que no son adecuados. Pero ¿qué hacemos? Decimos, ¿cómo puedo cambiar mi manera de comportarme para no continuar perdiendo amistades? Una persona de éxito y de grandeza es muy analítica. No se frustra porque fracasó, pero sabe sacar lo mejor de ese fracaso. Y estos son los 5 pasos que hoy quiero darte, que debes hacer luego de haber fracasado o de haber cometido un error. Yo creo que esto, si lo aplica, va a bendecir tu vida. Así que Dios te bendiga grandemente. Gracias por conectarte. Suscríbete a nuestro canal. Deja tu comentario, dale like y que pueda esto servir de mucha bendición para que puedas levantarte después de cada caída. Dios te bendiga.